Este escrito, dirigido al juez de familia, al municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el señor plenamente identificado. Como veíamos, pues solicita, se le conceda pues esta petición en cuanto a dos tipos de medidas precautorias, el arraigo y el embargo. Indica que actúa bajo el auxilio y dirección de la abogada relacionada, señala su casillero electrónico y actúa en nombre propio y en calidad de cónyuge de la señora acá identificada. Lo acredita con la certificación de matrimonio. El objeto de las providencias es que en esa calidad con que él actúa, siempre en lo relacionado al arraigo y el embargo en contra de dicha señora, quien puede ser notificada en la dirección que acá se indica. Los hechos que refiere es que se encuentra unido en matrimonio civil con dicha señora. Y pues determina acá pues los datos de dicho matrimonio. Se contrajeron matrimonio por el régimen económico de comunidades gananciales. Procrearon 2 hijos, acá relacionados, que aún son menores de edad, y indica que dentro del matrimonio, pues adquirieron un bien inmueble, y lo identifica acá con el número de finca, folio y libro. Y que indica pues que ese bien, pues ya ellos lo negociaron, pues como ambos son propietarios, y entonces procedieron a negociarlo. Derivado de desavenencias que han tenido entre ellos, pues no hay una buena armonía, no hay una buena comunicación, hay problemas. Entonces él, pues voluntariamente salió del hogar conyugal, ya que pues se le hacía imposible dialogar y ponerse de acuerdo con ella en cuanto a los bienes que tienen en común. Luego, pues que él ya no convive con la esposa, pues indica que él tiene conocimiento que de ese bien inmueble que comenzaron a negociar, ella de forma unilateral, estando en comunicación con la persona que les compró el bien, que es propiedad de los dos, cambió las condiciones de la entrega de dinero. En cuanto a la forma de pago, ya que únicamente desea que el cheque que desembolsarán, que son para cancelar el pago de la compra del bien inmueble, sea únicamente a su nombre, dejándolo a él fuera del negocio, por lo que considera que lo quiere despojar, lo que él en derecho le corresponde. No solo porque yo la he pagado, sino también por el régimen adoptado al momento de contraer matrimonio. Bueno, ustedes saben que cuando se elabora pues un contrato pues de compraventa de un bien inmueble, pues ahí pues se fijan las condiciones de pago. Entonces ahí pues me imagino pues por decir para asegurar una paga efectiva y una forma correcta y segura, pues hubiese sido, considero, pues, que el pago, si fuere de una venta de un bien inmueble, por redondear cifras, va de 1,000,000, que fueran 500,000 que va a depositar a la cuenta del señor y 500,000 que va a depositar a la cuenta de la señora. Ya con eso, ya no hay problema, ¿verdad? Porque ya el contrato lo estima así. Porque pongámosle que el señor que compró no atienda a eso y lo deposite en una sola de las cuentas, caería bajo su responsabilidad, ¿verdad? Porque estaría cambiando esas condiciones. Se crearía pues un conflicto mayor, ¿va?
En este caso, pues no nos explica acá todavía cómo fue esa forma de pago, pero si únicamente dijeron que a tal cuenta y esa cuenta está a nombre de la señora, eh, y me imagino que fue una forma más segura para que los dos propietarios perciban la cantidad que les corresponde. En ese sentido, pues él se ve obligado a pedir em, esta medida de arraigo y embargo, por lo temiendo que le pueda despojar de su derecho, porque su derecho, pues prácticamente indica que corresponde al 50%, el derecho corresponde al 50% para cada uno, y hace ver pues su derecho de gananciales sobre los bienes adquiridos o aportados al matrimonio. Y que los bienes adquiridos fueron producto del trabajo de ambos. Para asegurar su derecho, promueve que se decrete la medida de embargo y de arraigo. Él tiene temor fundado que la señora pueda ausentarse del país y por eso solicita el arraigo. El arraigo, pues saben ustedes que para poder cumplirse, pues deben de, para que el juez emita el oficio correspondiente al Instituto Guatemalteco de Migración, debe cumplirlo con lo que establece el artículo 2 de la ley de arraigo. ¿Y qué estipula esa ley? Pues refiere a en cuanto a los datos de identificación personal, sexo femenino, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, código de identificación, su vecindad, su estado civil, lugar donde fue expedido el documento personal de él. Y también, aparte del arraigo, pide el embargo de cuentas. Como pensaría uno, pues, que el valor, pues siempre estos negocios, pues son cantidades altas y eh, si le haya reembolsado o se le ha hecho el pago por medio de un cheque, pues generalmente se deposita a la cuenta de la persona, ¿verdad? O si el señor pues les hizo el depósito en la cuenta de la señora, que más o menos estoy como inclinando el tema de conformidad con lo que el señor nos indica, ¿verdad? Que si el comprador le depositó en la cuenta de la señora o le emitió un cheque solo a nombre de ella. Entonces, por eso también pide el embargo sobre las cuentas de monetarias, de ahorro, de cualquier tipo de inversión, sea en quetzales o en dólares, cualquier moneda de curso legal que se encuentre registrada a nombre de dicha señora. Para el efecto, pues se libren los oficios correspondientes. Actualmente, bueno, pues yo, pues hace un tiempo, pues laboraba en un otro juzgado, en ese juzgado, pues siempre de familia, pues los relacionado a los embargos de cuentas, pues estaba ya la aplicación electrónica por medio de la cual, pues uno como juez, pues de lo solicitado, pues uno hacía la aplicación correspondiente ahí para que el aviso de embargo sobre cuentas ya fuese recibido por la Intendencia de Bancos y para que esa información pues pudiera correr a todos los bancos. Y entonces ya cualquier banco que tuviera una cuenta de la señora monetaria, de ahorro o cualquier otro tipo de cuenta, inmediatamente el embargo. Eso para no estar corriendo, como son cuestiones de urgencia, ¿verdad? Que las personas puedan disponer de esas cantidades y las puedan pues esconder o trasladar a otras cuentas de otras personas o qué sé yo. Y entonces se pues creó este sistema mediante un convenio del organismo judicial, la Corte Suprema, con las entidades
que autoridades bancarias para que ese embargo pudiese ser así de esa manera. Porque antes, mucho tiempo antes, decía la persona que se le embargue la cuenta monetaria Banco Industrial, la cuenta monetaria GIT, la cuenta de ahorro Banrural, que cuentas que pueda tener en otros bancos como el Banco Promérica, Banco Inmobiliario. Entonces, ¿qué había que hacer? La persona interesada iba a cada banco a dejar el oficio correspondiente. Y eso pues requería pues determinado tiempo, determinada tardanza. Y como estas medidas se pretende pues, como decir como diríamos de así, de aplicarlas de sorpresa, ¿verdad? Para que la persona contra quien se va a pedir esa medida pues no tenga la posibilidad de disponer de de esas cantidades que pueda tener ahí. Y con eso, ¿qué se pretende? Pues garantizar que el señor en un futuro proceso pueda obtener pues el pago de lo que le corresponde. Sí, compañero. Licenciado, muy buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿la ley de arraigo qué decreto es? Ahorita lo vemos otra vez aquí, uno o dos, pues aquí de arraigo. Aquí está el artículo 2 de la ley de arraigo. Permítame, aquí. Decreto 1571. Sí. Muchas gracias, compañero. Gracias, licenciado. Sí, aquí lo tenemos por acá, ya lo vamos a verificar también. Gracias, compañero. Entonces, pues tenemos acá pues dos medidas que se solicitan para poder obtener su pretensión. Acá en su fundamento de derecho, pues nos habla siempre del arraigo, de que la persona pueda ocultarse, pues también el relativo a que la persona no se ausente del lugar de donde se va a seguir el proceso. Acá pues habla de que pueda pedir cualquier otro tipo de medidas, providencias de urgencias que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Y ya nos habla pues en el 531, creo que 535, sobre que la persona pues que promueve la medida pues debe promover dentro de los 15 días la demanda que va a promover. En ese sentido, pues acá pues nos indica ese artículo referido en cuanto a que los requisitos que también debe cumplir aquí está el decreto 1571 que indicaba muy puntualmente el compañero. Gracias, licenciado. Sí, y pues la medida pues dura 1 año y que esta pues también la ley indica que puede revocar una prórroga y que debe pedirse dentro del mes, dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del plazo que ya se ha dictado, ¿verdad? Que ya está corriendo. Sí, compañero. Licenciado, buenos días, perdone la molestia. Tengo una curiosidad, una duda con respecto al arraigo. Sí. Cuando procede el arraigo, licenciado, no sé si todavía procede, antes creo que sí se podía, era solicitar que otra persona podía quedar, no sé cómo se llama la figura, pero podía quedarse en vez de la persona que iba a salir del país. ¿Eso es posible todavía o ya no? No, sí es posible. Por acá vamos a ver si encontramos el fundamento legal.
lo tengo acá en el código, pero quería ver si acá lo inducó. Acá está, el 24, que dice, al decretarse el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso. Y en su caso, sin llenar los requerimientos del párrafo siguiente, dice. Entonces, acá pues tiene que dejar un mandatario, o sea que si a alguien lo arraigan, pues si deja mandatario, pues va a solicitar al juez que se levante el arraigo porque está dejando mandatario con facultades suficientes, ¿verdad? Lo único que acá cuando hay valores determinados, por ejemplo acá pues que se habla de una cantidades de dinero que el señor reclama que es su 50%, que oportunamente se va a, pues la cantidad está ahí, pues, ¿verdad? Entonces, al levantar el embargo, pues, el arraigo, pues deberá asegurar también con valores pecuniarios de que deja pues ese dinero para que pues pueda garantizar pues que en su caso o en su momento oportuno pues va a cumplir. Por ejemplo, que diga la señora, yo no le estoy quitando su dinero, yo se lo voy a entregar, digamos, en su momento oportuno, ¿verdad? Que pueda decir y que, y que pues entonces cumpla, ¿verdad? Cumpla con, o que es, porque lo más práctico sería pues de que ella lo deposite inmediatamente y la cantidad que le corresponde al señor y pida que se le levante el, el embargo, el arraigo, pues las medidas que se hayan dictado en su contra. Pero puede ser que ella indique que no es cierto, que esas cantidades ya le entregó pues determinadas cantidades o que ya no le debe nada y entonces ya se vuelve un conflicto. Entonces, pues sí hay que dejar apoderado porque mientras que el señor pueda eh, interponer su demanda, ¿verdad? Porque la ley pues em, le prescribe que em, debe promover un juicio posterior. Y pues ya veríamos acá, cautelar de arraigo. Vamos a ver qué nos indica acá. Acá, o sea, Perdón, licenciado, y en sí. ese caso que estamos hablando, podría también poderse dejar o hacer una fianza o aquí no aplica. Em, podría ser, ¿verdad? Podría ser siempre, como va a haber un proceso posterior, ¿va? Porque por eso necesita también mandatario. Pero vamos a ver aquí. Ujú. Entre las bases, sí. Ujú. Bueno, acá lo que pediría serían sus derechos de gananciales, ¿verdad? Acá promoverías sus derechos de gananciales, ¿verdad? Porque, y ese su derecho sería sobre ese dinero, pues que le corresponde de la venta de ese bien inmueble.
Ese es su 50% de gananciales. Acá lo dice, asimismo acudiré a la vía legal correspondiente a solicitar mi derecho a gananciales sobre bienes adquiridos o aportados al matrimonio. Entonces es el juicio que él va a promover. Y entonces, ahora recuerden ustedes de que una fianza, pues, tendría que ser alguien que esté, imagínense que fueran 500,000 quetzales que le tengan que dar al señor y si fuese una fianza personal y una persona que se comprometa a pagar eso por la señora, que tenga dinero suficiente para pagar esas cantidades, ¿verdad? O generalmente, pues, que pueda hacer otro bien, ¿verdad? Que la señora tal vez tenga otra casa, ¿verdad? Tenga otro bien inmueble que solo sea propiedad de ella, porque la haya adquirido desde antes del matrimonio, ¿verdad? Como es comunidad de gananciales y si adquirió un bien antes del matrimonio, porque es solo de ella, pues podría decir que deja en garantía ese bien. Y si ese bien está valorado en lo que reclama el señor o en más, pues ese bien se podría tomar también como garantía. Ya el juez examinaría esa garantía, si cumple, ¿verdad? Con los requisitos para poder garantizar el cumplimiento de la obligación. Y en ese sentido podría aceptar también ese tipo de garantía. Bueno, entonces, entonces veríamos acá, pues estamos viendo acá también la parte de eso, los fundamentos. Ya hablábamos de varios de ellos. Acá pues se refiere a los datos que deben de expresarse en el arraigo. Acá presenta certificado de matrimonio, certificado de documento personal de identificación de la señora, fotocopia simple del documento personal de identificación, creo que es de él o de ella, certificado de nacimiento de los hijos, 2 hijos, presunciones legales y humanas. Sus peticiones normales. Vuelve a reiterar sobre lo relativo al arraigo y lo del embargo. Acá el embargo nuevamente en sus peticiones. Y acá pues ya indica que se notifique a la contraparte en la dirección señalada para el efecto, en la parte expositiva del presente escrito, indicándole pues que debe señalar casillero electrónico. Ya esto saben ustedes de que ya la ley de tramitación del expediente electrónico pues exige que pues que todos deben de tener y especialmente pues son los abogados, ¿verdad? Porque a través de los abogados pues se genera la dirección de los procesos, ¿verdad? Y entonces generan su casillero electrónico. Ya al contestar esta solicitud, recordemos que esta notificación se le va a hacer saber a la parte que se está demandando hasta que ya se hayan aplicado las 2 medidas, ¿verdad? Una vez se aplica la medida de arraigo, ya se tiene conocimiento que la Instituto de Migración ya la aplicó y los bancos del sistema también ya la aplicaron. Entonces ya se le notifica, porque si no, no tendría su efecto la medida, ¿verdad? Porque ustedes saben de que la persona puede irse del país o hacer uso de otra manera de ese dinero para que ya no esté en las cuentas. Y entonces se pierde la efectividad
de la medida. Y pues sus citas de leyes, sus copias y pues acá firma de abogado. Tenemos las pruebas, certificado de matrimonio, certificación de documento personal de identificación de la señora. Pues esto para complementar bien sus datos relativos al arraigo que se solicita. DPI del señor, copia de nacimiento de uno de los hijos, certificación de nacimiento del otro hijo, y pues con esas pruebas pues ya pues completa su solicitud, pues dicho señor. Lo que vemos ahí pues como estas medidas pues en un momento dado pues les corresponda a ustedes un caso, pues ya ustedes van pues a atender a su cliente, ¿verdad? Y de esa manera poder asegurar que su derecho pues no salga afectado. Bueno, estamos bien en ese tema, ¿verdad? No hay... Licenciado, Sí. disculpe, yo tengo primero una solicitud y luego una duda. La solicitud es que si nos puede enviar ejemplos de estos procesos. Sí, voy a ver, a conseguirles otro, porque este no se los puedo dar porque este no está todavía fenecido para podérselos dar. Gracias. ¿Verdad? La otra pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, verdad, que uno de los esposos compró una propiedad, sí, estando casado, pero a su nombre y lo puso como un fideicomiso? ¿Qué pasa en esa situación? Y el régimen es de comunidad de gananciales o comunidad Ajá, absoluta. ajá. Bueno, lo compró ahí en el matrimonio, pues siempre cualquier beneficio que le corresponde a la otra parte lo puede reclamar, ¿verdad? Siempre Aunque esté establecido como un fideicomiso. sí, porque lo que pasa es de que el derecho de la persona se origina desde el momento en que establecen el régimen económico. Ahora, si fuera de una propiedad antes del matrimonio, lo tuviera como fideicomiso, eso no lo pueden tocar. Ahí sí no le afecta. Ni para Del fideicomiso, como hay varias, ¿qué le digo? formas. Objetivos de los fideicomisos. Ajá. Pues si fuera generalmente, pues un fideicomiso que está generando ganancias, podría tener derecho a las ganancias si fuera un bien que no le corresponde sobre Que fue obtenido antes, entonces, pero de las ganancias, los frutos sí tiene derecho. sí, sobre los frutos, ¿verdad? Nos habla aquí el régimen de la comunidad de gananciales, lo relativo a que eh, a qué tienen derecho ellos en cuanto a ese régimen, ¿verdad? Nos habla, Los frutos. Los dice, frutos de los bienes, sí. los bienes siguientes, los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos de los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Los que compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Entonces, pensaría que ahí sí tendría derecho el señor a reclamar de los frutos. O sea, los intereses. Sí, podría, Ya. ¿verdad? Pero, por ejemplo, si en el caso que hablaba el compañero de que sale del país la persona que está arraigada y deja una garantía, este fideicomiso no se puede poner como garantía. Lo que sucede ahí habría que ver, podría ser, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Porque si sale del país y para asegurar es
asegurar pues dicha circunstancia, pues que la podría establecerse que los frutos que le pudieran corresponder el- le puedan también ser entregados al Señor, va su derecho podría ser, habría que ver cómo está todas las circunstancias de ese caso, ¿verdad? Pero lo que se necesitaría, pues, es asegurar esos recursos que se obtienen. Em, eh, quien maneja el fideicomiso podría ordenarse que los frutos que se obtienen ahí, pues, es, queden en depósito, que no se disponga de ellos, ¿va? Ni que se le entreguen a la señora, sino que hasta que pueda estar establecido y asegurado el derecho del señor. Podría ver qué medidas se podrían dictar ahí en protección de esa solicitud, ¿verdad? De lo que se reclama. Ya. Pues habría que verse integralmente porque de eso se tratan esas medidas, de proteger los derechos que la persona reclama. Sí, pues, gracias, licenciado. Bueno, ahora pues tenemos otro memorial acá, que es el de prueba anticipada. La prueba anticipada con relación a eso, pues el artículo 98 creo que es, no sé si alguien me hace favor de darle lectura al 98 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué objeto tiene eso de la medida, eso de la prueba anticipada, perdón? ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor. Sección segunda, pruebas anticipadas. Artículo 98, posiciones. Para preparar el juicio, pueden las partes pedir recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia se le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre qué versará la confesión y acompañará el interrogatorio implica. Sin llenar este requisito no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Bueno, acá pues se inclina mucho a lo que es una declaración de parte. Ahí nos indica que esta prueba anticipada, pues, para recibir pues declaración de esa persona debe hacerse siempre, pues como lo hemos platicado y lo expone acá la ley, a través de una plica, que es un sobre cerrado que contiene las posiciones o preguntas que el juez va a calificar oportunamente. Entonces ahí pues en esas preguntas pues indicará qué es lo que necesita que se sepa prácticamente, ¿verdad? Porque a través de esa declaración, ¿verdad? De esa declaración va a resultar pues un derecho o va a alegar un derecho pues que, que va a determinar que esa declaración hecha ante el juez por medio de declaración de parte le permita, como eso se documenta, y entonces se va a tener como una declaración, un documento que es celebrado ante el juez y que es un documento que se crea en la judicatura y entonces va a servir pues ciertamente también como que fuera un título para poder reclamar algo posteriormente, ¿verdad? Pero en este caso que tenemos en pantalla, pues nos habla de un reconocimiento judicial que la persona acá relacionada es su casillero electrónico, prueba anticipada de reconocimiento judicial en contra de la señora que acá se relaciona,
el reconocimiento que pide, quien puede ser notificada en esta dirección, Colonia Elgin, dice que es pertenece a una familia de apellido acá, relacionado. Entonces, ya en sus hechos, para dar a conocer por qué pide ese reconocimiento en esa vivienda, en ese bien inmueble, indica que estuvo unido en matrimonio con dicha señora hasta el año 2018. Pero ya luego ahí, pues se llevaron a cabo su divorcio. Quedó disuelto el mismo, lo que acredita pues con la certificación acá y con la fotocopia simple de dicha sentencia, ¿verdad? Procrearon un hijo, es menor de edad. Pues el hijo pues vive con la señora. Entre las cuestiones que fijaron en ese divorcio voluntario, la obligación de prestar alimentos a favor de su hijo, tanto en efectivo como en especie. Y indica que lo ha cumplido hasta la presente fecha. Tanto en el efectivo como en especie. También quedó la obligación de trasladarse a vivir a la residencia ubicada en la zona 16. Trasladarse a vivir a la residencia ubicada en la zona 16. El Pedregal se llama ahí. Siendo el objeto de las presentes diligencias que se practique el reconocimiento judicial y que se pueda determinar que si la señora reside en ese lugar donde quedó establecido en ese divorcio voluntario. Él desconoce si ella ha cumplido. Como dice que no puede tener una conversación amigable y cordial con la señora, para pues, establecer ese extremo, quiere saber si dicha señora ha cumplido con lo que estableció en la sentencia. Y quiere saber, a través del reconocimiento de ese inmueble, y que debe versar sobre los puntos, determinar si ella reside ahí, si habita ahí con su hijo y el personal doméstico. Asimismo se determine si reside ahí este señor que acá se indica. Si en caso no resida en ese inmueble, se identifique qué personas sí son las que residen en ese inmueble y tiempo que tienen de residir. Él pues continúa indicando que por medio de la Policía Nacional Civil le fue entregado un oficio mediante el cual la señora pidió medidas en contra del señor. Pero en esas medidas que le otorgaron en contra de él, la señora señaló como lugar de su residencia otra dirección diferente a la que habían establecido en el convenio de bases de divorcio. Y entonces dice, es un lugar distinto al que se plasmó en la sentencia de divorcio, siendo evidente que es necesaria la práctica de la presente prueba anticipada, en virtud que yo sigo pagando un monto que no me corresponde, en virtud del aparente incumplimiento de la señora. Es decir, que él paga una renta de esa vivienda en la que convinieron en que viviera con su hijo y el personal doméstico. Entonces, el objeto de esa prueba anticipada es que él va, al obtener el resultado de esa prueba anticipada, posteriormente va a promover
juicio de rendición de cuentas. Entonces, se fundamenta en el artículo 103 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tanto el que haya de demandar como el que crea verosímilmente que haya de ser demandado, podrá pedir antes de la demanda que se verifique un reconocimiento judicial de las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso. Para practicar esta diligencia se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria. Aquí pues es una cuestión distinta a la medida cautelar, que hablábamos que en la medida cautelar pues esta no se le notifica hasta que ya se ha aplicado la medida. Entonces, pues le cae por sorpresa. En este caso, el reconocimiento judicial no se da de esa manera. Acá, el juez, cuando resuelve, entonces va a señalar día y hora para la práctica del reconocimiento judicial. Y entonces va a convocar a la otra parte, para que también esté presente en esa diligencia. Y entonces, pues, ya con la presencia de todos, pues se practica esa diligencia. Licenciado, disculpe, el objetivo de lo que él quiere probar es de que el lugar que él está pagando la renta está viviendo otras personas. Sí, primero que si ella y su hijo y el personal doméstico, porque así quedó establecido en la sentencia, son las personas que tienen que estar viviendo ahí. Yeah. En caso que se determine que no, pues que se indique quiénes son quienes viven ahí. Puede ser que encuentre que la casa se encuentre desocupada, o sea, ahí se determinaría cualquiera de sus extremos. Y si hay otras personas, pues también identificarlas. ¿Y qué pasa en esa situación si hay otras personas, licenciado? Como eso, de eso se va a faccionar un acta. Ajá. Y esa es la prueba anticipada que él va a obtener. O sea que en el proceso de rendición de cuentas, Entonces, él ya no le va a dar esa ayuda, entonces. Sí, pues entonces en la rendición de cuentas, cuando él ya promueva la rendición de cuentas, va a tener esa prueba anticipada, donde ya va a constar que ella no cumplió con eso, ¿verdad? Al no cumplir con eso, pues él podría, porque si le estuvo dando dinero que no pagaba ahí, o si él depositaba a otras personas y por gusto lo pagaba, pues puede pedir pues que se le cancelen ahí pues daños y perjuicios, ¿verdad? Que ella le pueda reintegrar esas cantidades porque es por responsabilidad de ella. Estamos pensando, ¿verdad? Hay cuestiones que se puedan pedir, ¿verdad? Aparte de eso, pues en un momento oportuno, pues también si fuera viable, pues estoy pensando, podría pedir, si ella pues está viviendo en otra casa con su hijo, y podría pedir también que como ahí no paga vivienda, pues podría pedir la reducción también de ese monto de vivienda, ¿verdad? Porque ya no se utiliza, pues, ¿verdad? Ya. Podría buscarse esas opciones, ¿verdad? Pues, entonces acá presenta como prueba la sentencia de divorcio, ¿verdad? Porque fue ahí donde quedó establecido. Certificación de nacimiento del hijo. Oficio dirigido de la policía, donde le dictaron las medidas en contra del señor. Reconocimiento judicial, del que ya hemos estado hablando. Presunciones legales y humanas.
las peticiones en términos precisos, puntuales, lo que el juez va a resolver en esa primera resolución. Acá, ¿qué es lo que presenta? Certificación original de la sentencia del divorcio. Él pide que se quede certificada en autos y que le devuelvan su original. Lugar para recibir notificaciones, casillero electrónico. Que se admita para su trámite, que se señale día y hora para el diligenciamiento del reconocimiento judicial que debe realizarse en esa dirección, y ya que verse sobre los puntos ya indicados, se notifique a la parte demandada en el lugar señalado, bajo apercibimiento que deberá señalar casillero electrónico para recibir notificaciones. En caso de no hacerlo, se notificará por los estrados. Aquí vuelve a pedir la certificación original de la sentencia. De fondo, que se declare con lugar la prueba anticipada de reconocimiento judicial, se extienda la certificación correspondiente de dicho reconocimiento, sus citas de leyes, y pues vamos acá, está la sentencia que se dictó dentro del divorcio voluntario. Y pues ya nosotros pues vemos acá qué fue lo que se acordó en dicho convenio de bases de divorcio, como fue voluntario, ¿verdad? Para ir puntuales, acá lo que necesitamos es irnos al por tanto. ¿De dónde inicia el por tanto? Perdón, licenciado, una Sí, consulta. sí. Licenciado, me nace la curiosidad que a la hora de que esto suceda, pero en el caso de que en un divorcio la persona le dé que le quede la vivienda a la esposa, pero ella en algún momento, por X o Y razón, la vende, ¿procede una misma situación o eso es totalmente diferente, licenciado? Bueno, si la casa es de los dos, ¿verdad? Y entonces se van ahí, ella se queda viviendo en la casa propiedad de ambos. Y ella dispone, como si está inscrita en el registro de la propiedad a nombre de los dos, entonces, si ella la vende y en ese contrato solo ella firma, ¿qué pasaría cuando la lleven al registro de la propiedad? No la inscriben. No No la procede. inscriben, no la inscriben, ¿verdad? Entonces, eso pasaría. Ahora, si está inscrito solo nombre de ella, eh, y se opera la inscripción, sí la va a operar el registro de la propiedad. Como el registro no va a investigar si son comunidades gananciales, si cómo quedó el bien, todo eso no va a averiguar el registro de la propiedad, solo si está a nombre de ella, ¿verdad? Y la vendió, pues sí la van a operar, y lo que le queda a la persona es pelear su derecho de gananciales, pero ya sobre la cantidad que ella pudo obtener de la venta, ¿verdad? Si le dieron, la vendió 500,000, pues ver que le pague sus 250,000. Y para asegurar eso, pues ya saben ustedes de que hay que pedir embargos de cuentas o de cualquier otros bienes que pudiera tener la señora, ¿verdad? Y ya dentro del proceso, si se logran tener esos eh, bienes dinerarios y los tenga en bancos,
al final de probarse que ella no le dio su derecho gananciales, se va a tener que resolver a favor del Señor para que él pues obtenga pues la parte que le corresponde. Correcto. Licenciado, Gracias, pero licenciado. si en el Perdón. no, disculpa, compañera. Sí, licenciado, lo que pensaba yo era en este caso, la señora en un juicio de divorcio le quedó la propiedad. Sí. Mi pregunta concisa es, ahí no hay ningún problema porque está a nombre de ella, entonces ya la puede vender y quedarse con el dinero del resultado de la venta. Sí. Es así, ¿verdad? Sí. Sí, pero lo que pasa es de que, mire, pues en un juicio de divorcio, no solo basta con decir la propiedad le quedó, se la dejo a ella, ¿verdad? Mi derecho se lo dejo a ella, ¿verdad? Por ejemplo, que fuera gananciales y que les corresponde a los dos, pero en el convenio de bases de divorcio dicen, nosotros acordamos que el bien inmueble tal y tal por el derecho de gananciales está inscrito a nombre solo de ella, pero a mí me corresponde el 50%, pero yo renuncio a mi derecho del 50% y que le quede solo a ella. Eso en los divorcios voluntarios, aquí en la capital, le digo aquí en la capital, pues porque así lo manejamos aquí, no se acepta. Tienen que presentar, tienen que indicar ahí eso que indican que él le renuncia a su derecho y para el efecto ya han liquidado los bienes de conformidad con la escritura pública número tal, donde ahí aparece, donde él le cede, renuncia a ese derecho de gananciales y declaran que pues solo a ella queda como única propietaria de ese bien, renunciando él a exigir cualquier derecho posteriormente, por lo que queda únicamente en propiedad de ella, ya con la escritura pública correspondiente, y entonces ahí ya no hay problema, o sea, no solo basta decirlo de palabra, ¿me entiende, compañero? Sí, licenciado, muchas gracias, muy amable. ¿Verdad? O sea que si le dicen, mire, fíjese que el licenciado que no tenga pena de los bienes que le quede la casa a ella. No, nada de eso. No, miren, vamos a hacer la escritura aquí de liquidación y usted se va a ganar sus honorarios. Usted se los va a ganar bien, aparte de llevarle su proceso. Les va a cobrar siempre, cada vez que tenga que hacer usted más intervenciones en su calidad tanto de abogado como de notario, ¿verdad? Entonces usted mejor les hace ahí su escritura de liquidación del patrimonio conyugal. Entonces ya cuando presentan el divorcio, ya acompañan esa escritura y lo hacen ver de esa manera. Esa se tiene que inscribir también, ¿verdad? En el registro. Se inscribe. Es una anotación en el registro. Sí, es una anotación que ellos hacen ahí. Bueno. Sí, donde hace constar de que el señor fulano de tal, por su derecho de gananciales, pues haber renunciado a de dicha propiedad, pues queda siempre única y en exclusiva propiedad de la señora tal, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al punto de el señor que alega de que ellos, dice acá, de la pensión alimenticia, cómo quedó en el convenio. Ambos comparecientes aceptan que la señora se trasladará a residir a la vivienda ubicada en, y ya vimos cuál es, San Isidro, ¿verdad? Para no entretener. Como se indicó anteriormente, la pensión en efectivo se modificará a 11,500 quetzales para el menor hijo. Y vamos a ver por acá. El señor XX se obliga a pagar a favor de su menor hijo indicado la cantidad de $1,100 de los Estados Unidos de América en forma mensual, en concepto de renta de vivienda. Y lo que platicábamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la señora ya no vive ahí?
más aún más ese 50% de mantenimiento, monto que pagará conjuntamente con la pensión en efectivo, mediante transferencia bancaria. El señor tiene opción de elegir la vivienda que más convenga, siempre que no sea menor a esa renta de esas cantidades en dólares que ya hemos relacionado. Si la señora contrajere nupcias o conviviere maridablemente con otro hombre, la pensión alimenticia en concepto de renta para vivienda se reducirá a un 50%. Entonces, como vemos acá que el asunto aquí, pues, él quiere determinar si realmente él está cumpliendo, ella está cumpliendo con residir con su hijo y el personal doméstico en esa residencia que acordaron en el convenio de bases de divorcio. Porque si no es así, pues él pues esa prueba anticipada le va a servir a él, como indicábamos, para promover la rendición de cuentas. Ahora la pregunta es la siguiente. La ley, bueno, diríamos, ¿cuál sería el fundamento que lo ampara a dicho señor para poder promover esa rendición de cuentas? Puede él dice que después va a promover la rendición de cuentas, pero ¿será que sí tiene ese derecho? ¿Qué dicen ustedes? Dice otro de los compromisos, como lo hemos venido relacionando, se compromete a que mientras resida en la vivienda antes identificada, no podrá residir en la misma más que ella y su hijo, así como el personal doméstico. Licenciado, yo no sé si desde el punto de vista que ellos firmaron un convenio, ¿se puede hacer? Y por incumplimiento del convenio. Sí. ¿Qué dicen algún otro compañeros por ahí? No ¿Qué estoy dicen? segura, pero eso es lo que veo yo. ¿En qué fundamentaría eso? Voy a revisar, permítame. Más aquí abajo, pues indica que para cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente convenio, que es ese convenio de bases de divorcio, ellos, tanto el señor como la señora, dice que para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, las garantizas con sus bienes e ingresos presentes y futuros que perciben, él como ejecutivo y ella como abogada y notaria. Y en cuanto al régimen adoptado, fue el de separación absoluta. Entonces ahí en ese tema, pues no hay problema. Y como hemos venido observando, pues estas son las medidas que dictaron en contra del señor. Entonces, pues ahí tenemos pues esa prueba anticipada mediante la cual pues el señor pretende asegurar un derecho.
de conformidad con todo lo que explica, que hemos abordado en este momento. Vamos a ver qué nos dice el compañero que vamos a llamar Enoé Sarceño Hernández, parece que es. Sí, buenos días, licenciado. Soy mujer. Ay, perdón, disculpe, hoy. ¿Qué nos puede decir de esta? ¿En qué se fundamentaría para que se pueda promover posteriormente un juicio de rendición de cuentas? Porque el señor acá, pues, mediante la prueba anticipada de reconocimiento judicial de bien inmueble ya relacionado, al momento de que le resulte efectivo a los objetos que él necesita, le va a servir esa prueba anticipada para promover el juicio de rendición de cuentas. Y preguntábamos entonces que sí es procedente que él pueda, ya con la prueba se determine que la señora no vive ahí, ni con su hijo, ni con el personal doméstico, pues ya con eso es suficiente para que él pueda promover el juicio de rendición de cuentas. ¿Qué norma lo establece? La compañera pues ya indicaba algo por ahí anteriormente, solo pues quedó en búsqueda del fundamento de ley y vamos a ver qué nos puede decir usted, compañera. Dice el licenciado que yo entré un poco tarde y sí estoy un poco perdido en el tema. Disculpe, no sé si alguien me pudiera apoyar, disculpe. Carla Onelia López Lucero, ¿qué nos dice de este asunto? Vamos a llamar a varias compañeros y ahí el que tenga la respuesta pues ya da su nombre y procede a contestar. Carla Viviana Navarro. Josué Edilberto Arévalo. Crista Amisaday Gudiel. Jordi Andrés Arévalo Castellanos. Pablo Javier Escalante. Daniel Estuardo Pacajoc. Ausentes. Galdames Barrera Brigan Alexander. Galicia Rivas Rodolfo Eduardo. Ramos Zacarías Jocelyn Michelle. Marroquín Ana María. Presente, licenciado. Aquí estamos esperando su respuesta. G. García Regina Luisa. Ya llamamos a bastantes que están ausentes. Buenos días. Buenos días. ¿Será que estaría bien mi fundamento si estaría en el artículo 217? ¿Su nombre, compañero? Ángel Estuardo Patzán. Artículo 217. ¿Del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Qué nos dice el artículo 217? En el capítulo 5 de rendición de cuentas. Dele bueno, lectura. Yo estaba leyendo la declaración preliminar. Dele lectura, por favor. Cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por no haberse hecho defectuosa o inexistente, exactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas.
y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijara el juez. Ahí está bien. Bueno, está bien esa parte, pero esa es una parte del fundamento, pero otra, ¿por qué la prueba anticipada de reconocimiento judicial? ¿En qué se basa? Ya dijo la compañera que porque llegaron a un convenio en esa sentencia de divorcio. Sí, ¿verdad? Así estamos. Y entonces, Sí, sí, sí. pero ¿dónde está el fundamento de que le da el derecho? Es en donde lo dice la ley que sí se puede por medio de un convenio. Eh, yo creo que es cuando es por la separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, no podrá pedirse sino después de un año. Bueno, perdón, permítanme. Mutuo acuerdo. Si la separación o el divorcio se solicitarán por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Es lo único. Y la obligación del juez de ver que ese convenio sea adecuado, nada más. Lea el 199 numeral cuarto, por favor. ¿Del civil o del Procesal civil y mercantil. 199, numeral 4? Artículo 199, materia del juicio oral, numeral 4. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación, la ley o el contrato. ¿Cuántos presupuestos hay ahí? Dice, ¿Cuántas opciones hay? ¿por la ley o el contrato? Hay dos, ¿verdad? Ajá, ¿Cuál tomaría usted para aplicarlo a este caso? el contrato. Ahora leamos el 1517 del Código Civil, por favor. 1517. 17, ajá. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, mediante ese convenio, crearon una obligación, ¿verdad? Exacto, Y la ley, pues, un convenio, pues, es un contrato, exacto. prácticamente. Y no digamos, pues, que adquiere esa fuerza que fue celebrada también ante juez y mediante una sentencia, ¿verdad? Y quedó escrita esa voluntad de que ella se sometía a esa rendición de cuentas. No sé si lo vimos, pero acá en la sentencia lo decía. No lo vimos, ¿verdad? Pero sí, y ahí en la sentencia, ella indica que em, se sometía a rendir cuentas. Eso sí. Mm, mm. O creo que es en la demanda donde lo dice en una de esas partes. Considerando. Mm, no, no, sabes si fue aquí. Mm, mm, mm.
Perdón, Alex, si está hablando no se le escucha. No, es que quería dejar claridad en que tiene que estar la declaración de la señora de rendir cuentas. Estoy buscando acá en el documento, disculpen, oye, pero es que me interesa que para que pueda ser efectivo lo que estamos platicando, tiene que existir esa declaración. En Perdón, esa, licenciado. no tenga pena, yo ahorita le explicaba que estaba buscando ese punto donde ella em, se compromete a rendir cuentas. Entonces vamos a ver si estoy viendo acá. Estoy viendo acá donde ella quedó comprometida, porque si dijera acá que si no aparece en nada de esto, que ella se haya hecho esa declaración de voluntad de rendir cuentas, no le procedería el juicio que el Señor quiere promover después. Entonces, estoy yo acá, y alguien va viendo ahí de la lectura ese extremo, pues me indica ahí, ¿verdad? La sentencia, especie, entonces estamos viendo ahí en dónde está, pero sí, recuerdo que está esa declaración. De establecer si ha cumplido con las Perdón, mismas. licenciado, no es el 217 del Código Procesal Civil. No, es que no lo estoy buscando como que fuera una cosa que esté en la ley, sino que ella de su voluntad lo declaró, porque lo que pasa es que en las pensiones alimenticias, si no se indica que la persona en el documento respectivo
se obligó a esa rendición de cuentas. Entonces eso no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar en la ley lo que dijimos, el convenio o contrato, o lo que está, o que la ley diga quiénes. Por ejemplo, la ley dice que los tutores o aquellos que manejan fondos del Estado, de instituciones que manejan, ellos están obligados a rendir cuentas, ya por ley, pero mediante convenio o contrato es el que le aplica aquí a la señora, pero tuvo que haberse quedado expresada acá tanto en la, específicamente en el juicio de divorcio. Entonces quiero ver acá donde se indica que ella aceptó rendir cuentas, porque si no lo dijere, entonces no prosperaría que el Señor quiera promover esa rendición de cuentas. Sí, por acá lo tenía ya, pero no se con la finalidad de promover, o sea, no se lleva a cabo la prueba anticipada, con la finalidad de promover posteriormente el juicio de rendición de cuentas. Y entonces, ahí lo dice él, pero donde tiene que indicar que ella sí se comprometió y sí adquirió esa obligación de rendir cuentas, entonces tendría que estar aquí en la sentencia de divorcio correspondiente. Pero como es un poquito larga, entonces estoy buscando acá esa parte que sí lo indica, pero quería ver que ustedes lo vieran para que quede en forma clara y precisa todo lo que estamos indicando. Por eso es que si alguien le di aumento al escrito, y el que vaya aquí buscando conmigo, si ven acá que ahí está la declaración de la señora en cuanto a que se somete a esa rendición de Licenciado, regrese la página, yo creo que ahí hay algo, regrese. Ahí, creo que. Garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges, el cual deberá ser aprobado si estuvieran arreglado la ley. No sé si es. No, tiene que decir rendición, que se somete a la rendición de cuentas. Tiene que decir algo así, como que ella se somete a la rendición de cuentas. Entonces, por favor, al que me pueda seguir por ahí, se lo agradecería porque me interesa porque si ustedes van a tener un caso de estos y no aparece esa declaración de voluntad, se vendría bajo cualquier proceso de rendición de cuentas que fuera como en este asunto de pensiones alimenticias. Acá vamos a ver. Vamos a ver. Me parece importante que veamos ese punto porque si no nos quedaríamos en nada. Licenciado, ¿será el 348? Que me menciona un artículo. Le voy a leer, dice. No, mire pues. A ver. Lo que pasa es que tiene que existir aquí, mire, aquí en esta escritura, en esta resolución, aquí tiene que aparecer donde diga que ella está de acuerdo en rendir cuentas. Eso es lo que estamos buscando.
comprendo. ya no estamos buscando en la ley. En la ley ya vimos que mediante convenio o contrato esté obligada a rendir cuentas, ¿verdad? Entonces aquí tiene que aparecer un Ya. pronunciamiento donde ella, Licenciado, ¿sí? aquí habla, dice cualquier requerimiento de pago, dice, ella se obliga a trasladarlo a la brevedad posible bajo su única responsabilidad al señor Fernando Zelaya para que esté enterado con tiempo del respectivo respaldo escrito de la entidad de que No, no, tiene que decir esa palabra. Tienen que ustedes que leer ahí que diga rendición de cuentas. ya. Si no encontramos eso, pero yo ya lo leí, me recuerdo que sí, indica que ella se compromete, o sea, mediante su declaración donde dice de rendición de cuentas. Vamos a ver acá. Entonces vamos a ir viendo ahí rapidito. Señora, pues esas son nuestras opciones. Sí, sí está grande la letra ahí para que ustedes vayan viendo ahí también. Sí se ve un poco, licenciado. Vaya, es que si le doy más se va a salir de el aumento, que me va a salir aquí de la pantalla. Ok. Clic, y si le da control F y escribe la palabra que estamos buscando. Bueno, espéreme, vamos a ver ya. Creo que ya vamos a ver ya aquí. Ese lo busca también el buscador propio, ¿va? Vamos a ver, vamos a ver aquí. Ejecución del convenio, ahí tal vez. ¿Dónde fue la cosa? Mm. 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 No lo encontramos, pero sí estaba en una parte donde se comprometía a la rendición de cuentas. Mm. Bueno, vamos a hacer lo que dijo el compañero por acá. De repente aquí nos aparece. Sí, pero sí ya vimos que el objeto de él es pedir esa, ¿va? La rendición de cuentas. Vamos a ver. Mm. Es que creo que estábamos en la demanda. Entonces,
Mm. Fíjense que no lo encuentro, pero sí recordaba que había una declaración de la señora en cuanto a someterse a la rendición de cuentas, pero lo vamos a buscar más despacio y porque sí es una pequeña parte donde dice ella que declara esa voluntad de someterse a la rendición de cuentas. Pero vamos a buscarlo ahí, a ver si no nos aparece en otro caso que sea y que yo me haya confundido, pero no mucho creo. Eh, Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna otra pregunta en relación a eso? Pero sí quiero dejarles claro de que tiene que existir esa declaración. Aquí está, o sea, permítanme, anticipada de reconocimiento judicial. Quiero ver aquí. Mm, mm. Yo creo que, yo creo que se me cruzó con otra prueba anticipada. Vamos a ver.
921. 4. Aquí va a ser reducción de la pensión alimenticia, pero entonces no es esta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver alguna duda relacionada a esta prueba anticipada, compañeros. Pero veíamos el punto S que me queda ahí pendiente, pero sí recuerdo haber leído que donde tiene que existir el pronunciamiento es en esas bases de divorcio, porque esas bases de divorcio son las que le dan esa fuerza ejecutiva a ese punto, donde ella, pues, en esa sentencia, pues, conste de que sí acepta someterse a esa rendición de cuentas. De no decirlo, entonces sí no procedería que el señor posteriormente quisiera promover un juicio de rendición de cuentas. Pero Licenciado, sí, entonces, ¿qué procedería ya que ya está faltando al convenio? bueno, si solo está faltando al convenio, no procedería pues una rendición de cuentas. El señor podría promover otra clase de juicios. Como decíamos, si se comprueba que ella ya no vive ahí y él está entregando la cantidad de la renta para vivienda, entonces la está pagando, diríamos, como por gusto, pues, y entonces él podría pedir una reducción de la pensión alimenticia en cuanto a ese rubro, ya que la señora vive en otro lugar, ¿verdad? Vive en otro lugar y buscar, pues, por lo menos una reducción. Ya depende de lo que conteste de la reducción, ya el juez podría resolver, ¿verdad? Reducción de la Gracias, licenciado. pensión alimenticia sería, ¿no? Y reducción de la pensión alimenticia, y podría indicar que en cuanto al rubro de vivienda, pues se había acordado que la señora viviera con su hijo en tal vivienda y que él había estado pagando esas cantidades, pero en vista que ella ya no vive ahí y que ya no se hace necesario dicho pago, ya que, ¿verdad? O puede ser de que inconsultamente se fue a vivir a otra y esté pagando una renta y que pueda ser por un valor menor. De todas maneras, podría caber una reducción, ¿verdad? Habría que esperar qué motivo se expone la señora de que el por qué ya no vive en esa vivienda. Licenciado, disculpe, ¿y qué diferencia tiene el proceso de reducción de pensión alimenticia y el de rendición de cuentas? ¿Qué da más peso o qué lo diferencia? La rendición de cuentas sería en su total, se examinaría en la totalidad de los fondos que él le da, en todo, ¿va? Rendición de cuentas de lo que gasta en alimentos, de lo que gasta en salud, de lo que gasta en educación, de lo que gasta en vivienda, para ver si está gastando en todos esos rubros como corresponde. En cambio, en este punto, indicaría él más que todo
porque como no le procedería la rendición de cuentas de no indicarlo el convenio, entonces lo que sí podría pedir sería una disminución o reducción de pensión alimenticia, ¿verdad? Porque para pedir eso, pues sí, lo que tiene que probar es de que ese recurso ya no se es necesario, porque de todas maneras también ella haya incumplido en ya no vivir en esa vivienda, ¿verdad? Porque Pero ella, podría quitarle todo, ¿no? Todo lo no, que recibe. todo no, solo le sería el rubro de la vivienda, pero como el juez le corresponde probar, le corresponde tutelar los derechos de la parte más débil. Póngale que, porque hablamos que en esa demanda, pues él indica que se basó para pedir esto en que esta prueba anticipada, ese reconocimiento para ver si ella vivía ahí todavía, ¿verdad? Eso. Pero también él se basó en eso porque a él le notificaron unas medidas en su contra. Y en esas medidas la señora señaló otro lugar distinto al que se supone que tenía que vivir. Entonces puede hacer que la señora al, en su momento pueda promover esa rendición de cuentas. Ella pueda indicar de que ella se tuvo que ir de esa casa porque el señor llegaba a molestarla ahí o algo, va, porque tantas cosas que hay en el, ya vimos ahí de que sí realmente entre esas personas como que sí habían, porque él mismo indica que no puede ni sostener una plática amigable con la señora, pues ante la imposibilidad de algo así creo que indicaba por ahí, que no podía platicar con ella o como que se le hacía difícil comunicarse con ella para poder establecer si realmente está viviendo ahí. Licenciado, pero en Y el como, convenio de divorcio también había quedado establecido que él tenía que elegir si ella se cambiaba de casa, él tenía que elegir en qué otra casa iba a vivir. Y estaría faltando a eso también ella. sí estaría faltando, ¿verdad? Pero póngale que de todas maneras, póngale que lo que le decía, ¿va? Ella se fue, pagaban creo que no sé si mil cuántos dólares, ¿verdad? Pero ahora ella se fue a vivir a otra casa que ya no le vale $1,500, sino le vale $1,000, ¿verdad? Entonces, o porque incumplió con eso, diría usted, diría uno como juez, eh, dejaría como desprotegida a la persona o la obligaría a que regresara. O sea, como son extremos que el juez tiene que ver para ver, de resolver integralmente, ¿verdad? Tendría que ser de acuerdo a otras circunstancias. Porque Licenciado, todavía no sabemos por qué motivos se fue. y si él, Si fuera el caso que se fue de la casa, no sabemos por qué motivo. si él la acosaba así psicológicamente, de estar llegando, de estarle a... Sí, Yo creo que eso es molesto, pues, para una persona claro. que esté controlándola, que le esté preguntando, que esté llegando hasta cierto punto, pues, tal vez por Sí, eso se sí, puede. claro. Entonces, por eso es de que a la hora de que él promoviera, pues, esa acción de que se pruebe que la señora ya no vive ahí, entonces, y él reclama, entonces estaríamos, recordemos que siempre tenemos que esperar a escuchar a las dos partes. Y entonces, eh, ya teniendo las dos versiones, y como recuerde que hay una facultad que tiene el juez, ¿cuál sería esa? Aparte de las que tiene, pero una muy especial, Investigar, licenciado. y es donde lo encontramos. En el artículo 12, creo yo, de la Ley de Tribunales de Familia. Leámoslo, por favor.
Y en lo que usted lo lee, solo le voy a leer aquí lo que decía él en su demanda, en la de prueba anticipada. Ante la imposibilidad que tengo de poder sostener una conversación de manera cordial con la madre de mi hijo para poder establecer que la tal ha cumplido con sus obligaciones. Entonces vemos ahí de que cuando dos personas no pueden ni platicar es porque hay muchos problemas, ¿verdad? Y por eso está lo de las medidas. Entonces sí, a la hora de tomar una decisión el juez, si ella se fue a otra vivienda, tiene que acudir. Lea ahora el artículo 2, por favor. Artículo 12. Los tribunales de familia tienen facultades discrecionales. Deberán procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida. Y para el efecto, dictarán las medidas que consideren pertinentes. Asimismo, están obligados a investigar la verdad en las controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos controvertidos, y apreciarán la eficacia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. De acuerdo con el espíritu de esta ley, cuando el juez considere necesaria la protección de los derechos de una parte, antes o durante la tramitación de un proceso, puede dictar de oficio o a petición de parte toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Bueno, entonces ya vemos cómo ese artículo es bastante amplio, que da esas facultades para investigar y dictar toda clase de medidas para protección. Pero eso, ¿cuándo lo va a hacer el juez? Lo va a hacer al momento de que si el señor promueve de la prueba anticipada que él solicitó, se logra establecer que no vive nadie, pongámosle el caso, la casa está vacía o que vivan otras personas. Entonces no se cumplió con lo establecido. Pero entonces viene el señor, obtuvo la prueba anticipada, porque eso es lo que va a hacer el juez hasta ese momento. Solo establecer lo del reconocimiento judicial. No va a entrar a otras cosas. Solo eso es lo que va se va a lograr. El juez no va a entrar a decir, mire, ¿y por qué se fue? Porque ya no vive aquí. Eso no. El juez solo va a los puntos que se piden en el reconocimiento. Si vive ella ahí, si vive con su hijo, con el personal doméstico. Esos eran los puntos. Entonces resultó que no vive ahí y entonces viene el señor y promueve esa rendición de cuentas. Entonces ya viene la señora y se va a pronunciar, ¿verdad? Ya se va a pronunciar por qué no vive ahí y lo que platicábamos. Ya tendríamos las dos versiones para ver si, como bien lo decía la compañera, estaba recibiendo acosos, molestias, amenazas, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces, ya de ello, el juez investiga, ¿verdad? Va a tomar todas las medidas que considere pertinentes. Va a ver lo del por qué se dictaron esas medidas de seguridad, cualquier otra circunstancia que estime necesaria. Ahora, si ella se fue sin que existiera ningún tipo de violencia, molestias, pues de todas maneras va a explicar por qué, ¿verdad? Y ya el juez también indicaría si procede o no procede esa rendición, ¿verdad? O imaginemos en otro extremo, ¿va? Porque como estamos pensando posibilidades, que mejor se fue de ahí porque como ahí en el convenio quedó establecido que solo esas personas podían vivir ahí. Ella, su hijo, personal doméstico. Pero si se fue porque ahora tiene otra pareja, entonces vive en esa otra casa que ella señaló dentro de las medidas con esa otra pareja, pues entonces, pues ahí ya serán otras circunstancias que le servirán al señor, pues para ver si promueve, pues una reducción de la pensión, como decimos, ¿verdad? Porque si ya vive con otra persona, pues ahí sí
ya el juez consideraría de manera distinta la situación, ¿verdad? O sea, se pueden dar varias circunstancias. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ya llegamos al tiempo. Yo voy a revisar. No sé si vi de más, pero sí, casi yo estaba seguro, pero como la vimos ahí rapidito y es en una línea ahí donde me recuerdo que dice que ella se somete a esa rendición de cuentas. Una Entonces, consulta, licenciado, es un sí, poquito aparte del tema, pero va más o menos relacionado. En el caso de que la pareja no esté casada, el esposo esté viviendo en el extranjero, la mujer esté viviendo en la casa del esposo y tenga otra pareja, ¿eso le puede dar derecho al esposo de sacarla de la casa, vender la casa y ya no reconocerle nada? como recordemos de que si esto quedó establecido en el convenio que hayan celebrado, puede pedir, pues, el cese de, como indicábamos, de algunos rubros que se puedan estar pagando por él, porque a veces ponen ahí de que, casi siempre ponen que le van a dar tales beneficios mientras no contraiga matrimonio, nuevo matrimonio, o que no conviva, o que no conviva con otra persona. Si ya convive con otra persona, entonces ya indican ahí que ya no le van a dar esos beneficios. Entonces, media vez queda establecido de esa manera, pues sí ya se puede aplicar, ¿verdad? De ya no darle esos beneficios. Vic, pero en el caso de que la pareja no esté casada, solo esté unida, ¿la Sí. mujer puede solicitar gananciales o no? No, no, eso no. Lo que pasa es que yo le entendí como que el señor voluntariamente por ejemplo, decirle algo, póngale que un señor tuvo 2 hijos con la señora y no son casados, ¿verdad? Entonces, la pensión alimenticia, ¿solo a quién le corresponde? A los hijos. A los Solo hijos. solo a los hijos, pero van a un centro de mediación del organismo judicial y ahí le dicen al mediador o van con usted a su notaría y le dicen: "Fíjese que nosotros no somos casados y todo, pero yo, pues, le voy a dar la pensión alimenticia a mis hijos, 2,000 quetzales cada uno, pero fíjese que como ella es la madre de mis hijos y yo, pues, la quiero ayudar, y entonces a ella, pues, le voy a dejar voluntariamente también 1,000 quetzales". ¿Procede o no procede? ¿Qué dice usted? Sí, No, procede. procede, ¿va? Entonces, si voluntariamente dice: "Mire, le voy a", y eso, a la hora que él ya no cumpla de darle a la señora, ella tiene ese documento como título ejecutivo para pedírselo, ¿verdad? Para exigírselo también como las vías que la ley señala, ¿verdad? Así que la ley, pues, habla de quienes están obligados, ¿verdad? Sí recuerdan eso, ¿verdad? Nos habla de quienes dicen personas obligadas, el 283. Y ahí, pues, no aparece que pueda haber alguna obligación a favor de, como en este caso, de esta señora que no es casada. Pero eso, como no estamos hablando de una obligación, sino que estamos hablando de una voluntad, y él voluntariamente dice: "Voy a darle a ella una pensión porque es la madre de mis hijos, aunque no somos casados, pero yo le quiero dar una pensión". Entonces, ella la acepta también, ¿verdad? La firman el convenio, el contrato, y ahí, pues, ya queda la obligación. Bueno, compañeros, Licenciado, disculpe, sí, solo se recuerda que la última vez hablamos de una de las preguntas del examen y usted me dijo que estaba buena, pero que el formulario la puso mala sí, sobre la hipoteca asegurada. sí. Ajá, no sé si se va a corregir.
Sí, aquí lo vamos a ver. Ahorita califiqué la sección A y mañana o hoy a la noche vamos a ver si logro calificar la B y entonces para ver ese punto y pues aplicarlo ahí a la nota. Bueno, gracias, licenciado. Feliz tarde. Vaya, pues bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Feliz día, licenciado. Bien. Gracias, licenciado. Bueno, bendiciones a todos nuevamente.